Amigos lectores, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el doctor Juan Arquidoro Badía Sanzamora. Bienvenidos al despacho legal, la cátedra magistral de la consultoría legal. Tenemos un lema que dice así: aprovechemos el aislamiento social para estudiar en casa el derecho penal. Saquemos ventaja a la cuarentena auspiciando la buena academia. Es un consejo les doy a todos mis amigos lectores de mi página social. Voy a empezar, antes de hacer el análisis de la Ley 31012, Ley de Protección Policial, aclarando que este tema tan ácido y controversial, en mi calidad de abogado amante de la justicia y el derecho, pero sobre todo en mi calidad de oficial de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, procedente de la Benemérita Guardia Civil del Perú, y de mis orígenes de Colegio Militar Leoncio Prado, del cual soy procedente, donde fui formado por excelentes oficiales de nuestro glorioso ejército peruano. Por este compromiso moral me he permitido hacer un análisis jurídico, no político, de esta norma, de algunas normas que hablan sobre la eximencia o inimputabilidad en beneficio de los miembros de las fuerzas del orden, con la única finalidad que mis hermanos miembros de las fuerzas de seguridad no tengan una ley populista punitiva que se encuentre plegada de vicios inconstitucionales, que no los otorgue el respaldo legal que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones de manera eficaz y eficiente, y por el contrario tengan una norma de protección legal sólida que respete principios fundamentales del derecho, pero sobre todo que sea acorde con los estándares internacionales que las instituciones de derechos humanos han recomendado. Solo así se logrará una verdadera protección legal muy merecida para nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, a quien hoy les rindo gran homenaje. Empecemos por los antecedentes históricos de las leyes de impunidad o eximencia. El 28 de marzo de 2020, el Congreso de la República, a insistencia del Ejecutivo, promulgó la Ley 31012, denominada Ley de Protección Policial, que tiene por objeto el otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio regular de sus funciones constitucionales. Esta ley, denominada Ley de Protección Policial, modifica dos dispositivos legales. Uno de ellos es el Código Penal, en su artículo 20, inciso 11, y el otro es el Código Procesal Penal, en su artículo 292, literal 2. Sobre la incorporación del inciso 11 del artículo 20 al Código Penal peruano. Recordemos que esta incorporación del inciso 11 al artículo 20 del Código Penal como causal de eximencia o inimputabilidad para los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional se realizó el 27 de abril del 2007 con la dación de la Ley 29009, que otorgó facultades al Legislativo. Es así como nace el Decreto Legislativo 982, que incorpora el inciso 11 al artículo 20 del Código Sustantivo. La facultad que tenía el Ejecutivo en esa época era de legislar expresamente solo en materia de seguridad ciudadana, incluyendo algunos otros delitos como era el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, crimen organizado y pandillaje pernicioso. Y no era para introducir otras materias jurídicas como fue la causal de eximencia que ellos introducieron agregando el artículo 11, el inciso 11 al artículo 20 de ese entonces.
Porque además, esta eximencia que habían incluido, que era el artículo 11, no estaban señaladas dentro de las facultades que otorgó el legislativo al ejecutivo. El poder, como ustedes pueden apreciar, el poder ejecutivo rebasó de manera intolerante y con desparpajo la autorización del poder legislativo, por lo que el inciso 11 del ya denominado artículo 20 fue incorporado de manera subrepticia e ilegal al ordenamiento jurídico penal peruano. Por eso muchos opinólogos en materia del derecho no solo critican que esta acción de esta ley fue ilegal, sino que también indican que además fue una acción innecesaria por la existencia ya de un articulado que eximía a los miembros de las fuerzas de seguridad, que era el inciso 8 del artículo 20 del mismo cuerpo de leyes. El artículo 8 del inciso 11, el inciso 8 del artículo 20 decía lo siguiente, o dice lo siguiente: el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo es inimputable. Como ustedes pueden apreciar, el inciso 8 del artículo 20 hace alusión de la persona que obra por disposición de la ley y en cumplimiento de un deber. ¿Quiénes obran por disposición de la ley y en cumplimiento de un deber? Los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Obviamente, ¿no? Por consiguiente, la actuación tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas estaban ya protegidas per se, que significa en latín por sí mismas, y estaban también a su vez enmarcadas en lo que respecta el obrar por disposición de la ley y por el fiel cumplimiento de su deber. Ergo, se encontraban ya subsumidas y protegidas debidamente por los alcances del inciso 8, artículo 20 del Código Penal. Con lo que no hubo necesidad de legislar otra norma de inimputabilidad, porque ya existía el inciso 8, artículo 20, que bastaba para proteger al personal policial militar que hacía uso de su arma de manera reglamentaria. Por lo que podemos apreciar que hubo dos normas. ¿Para qué dos normas con un solo objeto, que es el de proteger el accionar policial de las fuerzas del orden? No había sentido, pues, de que existieran dos normas con el mismo objeto. Por lo tanto, el artículo 11 del inciso 20 es inconstitucional porque se hizo de manera subrepticia e innecesaria porque ya existía o existe el artículo 8 del inciso 11 que protege al personal que obra por disposición de la ley. Con esa situación, vuelvo a repetir, muchos opinólogos vedaron este articulado y vedan esta ley que ha sido modificada por el artículo 31.012, Ley de Protección Policial. Opinión que desde mi leal punto de vista y de mi humilde parecer no comparto, porque sí considero necesaria que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por la delicada misión que cumplen, misión asignada por nuestra Carta Magna, que es una misión o un trabajo o una labor muy sui generis, diferente a cualquier profesión existente en la sociedad, requiere pues de una ley especial que proteja a cada miembro de las fuerzas del orden, porque ellos exponen su vida en todo momento, en tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de catástrofes naturales y en tiempo de pandemia, como lo estamos viendo ahora en que estamos pasando esta pandemia del coronavirus COVID-19. Y porque además hubo un pronunciamiento de parte del comisionado de Derechos Humanos de la ONU recomendando a los estados miembros que se debe de procurar permanentemente hacer mejoras de condiciones de trabajo al personal de las fuerzas de seguridad de cada estado,
por constituir estas fuerzas del orden, su labor, un servicio social de suma y gran importancia, y que las fuerzas del orden, al ser amenazados o poner en riesgo su vida y la seguridad de ellos, también amenaza la estabilidad de toda sociedad. En base a lo recomendado por el comisionado de la ONU, es de imperiosa necesidad mejorar las condiciones de la labor que desempeñan los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, justamente por ese trabajo riesgoso que genera especial dificultad en ellos. Es que necesitan de una norma de protección clara, específica, una ley sólida que sea respetuosa de los principios generales del derecho y de los principios fundamentales también del derecho, que cumplan los estándares requeridos por las instituciones nacionales y supranacionales de derechos humanos, sobre todo que no sea populista, punitiva, como es esta ley 31012 que estamos comentando, y que además trastoca derechos y principios fundamentales y a lo largo de la corta será declarada inconstitucional. Si agregamos a esto que la ley 31012 se le agregó el artículo 292, inciso A, del Código Procesal Penal, que a la letra dice: se encontrarán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su función constitucional haga uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido, ojo, dictar mandato de detención preliminar, judicial y prisión preventiva. Como usted puede apreciar, esta norma prohíbe dictar mandato de detención preliminar y judicial, detención preliminar, judicial y prisión preventiva a los miembros de las fuerzas policiales y armadas. Bueno, sobre el particular es menester informarle que las medidas cautelares de coerción personal, como son la detención preliminar y la prisión preventiva, son instituciones con autonomía procesal, las cuales no permiten estar sujetas a prohibición. Por lo tanto, no se puede prohibirle al juez imponer mandato de detención, porque estas se deben únicamente al examen de presupuesto y a sus principios que como medidas cautelares ellas tienen. Cualquier tipo de prohibición atenta contra su naturaleza y contra su razón de ley de ser. Por lo tanto, es considerada una ley que atenta contra la autonomía e independencia judicial de los jueces. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2465-2004, señala que esta autonomía que tienen los jueces debe ser entendida desde una doble perspectiva como garantía de la administración de justicia. Una, como garantía de la administración de justicia, y dos, como atributo propio del juez. Esta norma también es inconstitucional porque obliga al juez a hacer control difuso constitucional ante el pedido de las partes. De manera, en efecto, dada esta ley y planteada esta ley ya sea por el fiscal o por la parte que defiende al policía, va a generar que la otra parte contraria solicite al juez que éste haga control difuso constitucional. Ante el pedido de la otra parte que haga control difuso, el juez tiene la obligación de indicar si esta norma es constitucional o no, y por los considerandos expresados se llegará a la conclusión de que esta norma es inconstitucional, situación que deja en desventaja al miembro policial. El artículo 292 atenta contra el principio de proporcionalidad. Y les voy a poner un ejemplo claro para que se me entienda. Por ejemplo, si existe una investigación contra un miembro policial en la que se cuestiona una muerte por mala intervención, es decir, el policía actuó indebidamente
y mató extrajudicialmente a un presunto delincuente. Sin embargo, el PNP hizo su parte, o el acta de intervención, y adujo que la intervención la hizo conforme a ley. Se cursa a la Fiscalía el informe policial que concluye lo mismo, y el fiscal, sin más preámbulos ni más investigación, archiva el caso en base a la ley 31012. El abogado de la parte contraria se va en recurso de queja y el fiscal superior, en base a sus facultades que le otorga el decreto legislativo 052, ordena que el fiscal encargado de la investigación denuncie el hecho porque el superior encontró algunos indicios razonables y el caso se va en prisión preventiva. La pregunta del millón es: ¿podrá el juez en la audiencia de prisión preventiva aprobar si la actuación del efectivo policial estuvo encuadrada en los alcances de la ley 31012? ¿Se podrá en este estadio probar si el policía utilizó su arma con la que dio muerte a un presunto delincuente de manera reglamentaria? En otras palabras, ¿se podrá determinar si su proceder fue conforme a ley? Obviamente que no, señores, porque en una audiencia de prisión preventiva, en ese estadio no se permite hacer diligencias investigatorias alguna, y eso tiene que denunciarse dentro del proceso judicial, dentro del recurso del proceso judicial. Entonces, como ustedes pueden apreciar, se llega a concluir que esta ley de protección policial, ley 31012, es inconstitucional, plagada de populismo punitivo, que no amerita el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, por las consideraciones expresadas en los análisis de cada artículo, tal y conforme he detallado. A todos ustedes les agradezco infinitamente por haberme escuchado y les recomiendo, quédate en casa. Esa es la única manera de poder combatir esta pandemia. Muy agradecido y buenas tardes.